En este tutorial número 15 sobre el tema de disoluciones o soluciones se explicará el concepto de molalidad. Recordemos que estas son las diferentes formas de expresar la concentración de las soluciones. Hasta este momento se han presentado tutoriales sobre estas 5 clases de concentraciones. En estas tarjetas aparecen algunos enlaces de estos tutoriales. Los invitamos a que los visiten. A continuación, se explicará el concepto de la molalidad. La molalidad son los números de moles de soluto disueltos en un kilogramo de disolvente o solvente. Recordemos los conceptos de mol, de soluto y de disolvente o solvente. La mol es la unidad de cantidad de materia del Sistema Internacional de Medidas y es equivalente a la masa atómica o molecular de una sustancia, expresada en gramos, y contiene el número de Avogadro de átomos o moléculas. Por ejemplo, la plata es una sustancia elemental atómica. Si miramos en la tabla periódica, su masa atómica es de 107,87, que tomada en gramos equivale a una mol de plata y contiene este número de átomos de plata. O el caso del oxígeno que se encuentra en la atmósfera, que es una sustancia elemental molecular formada por dos átomos de oxígeno. Al mirar en la tabla periódica, la masa atómica del oxígeno es de 16. Si son dos átomos, en total son 32, que tomados en gramos equivale a una mol de oxígeno y contiene el número de Avogadro de moléculas de O2. O para una sustancia compuesta, como en el caso del ácido sulfúrico. Si averiguamos la masa molecular, estos aportan 2. La masa atómica de un átomo de azufre, que es 32, la masa atómica de un oxígeno es 16, como hay 4, en total es 64. Al sumarlos nos da una masa molecular de 98, que tomada en gramos equivale a una mol de ácido sulfúrico y contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Veamos enseguida unos ejemplos de molalidad. Si nos dicen que se tiene una solución 2 molal de hidróxido de potasio, al sumar las masas atómicas de un potasio, un oxígeno y un hidrógeno, nos da un peso molecular de 56 gramos, que son equivalentes a una mol de hidróxido de potasio. Al ser la solución 2 molar, indica que contiene 2 moles de hidróxido de potasio. Si una mol es igual a 56 gramos, 2 moles serán 112 gramos de hidróxido de potasio y están disueltos con 1 kilogramo de solvente, que en ese caso es el agua. La disolución o solución será igual a la suma del soluto, que es la sustancia que se disuelve, y del disolvente o solvente, que es la sustancia que disuelve y que se encuentra en mayor cantidad. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. 1000 gramos más 112 gramos, en total 1112 gramos de solución. En este otro ejemplo tenemos una solución en agua de ácido nítrico 0,5 molal. Si averiguamos el peso molecular del ácido nítrico, un átomo de hidrógeno tiene una masa atómica de 1, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14, 3 oxígenos tendrán una masa de 48 y al sumarlas nos da un peso molecular de 63 gramos para el ácido nítrico, que son equivalentes a una mol. Si una mol tiene 63 gramos, media mol es la mitad de estos 63 gramos, o sea, 31,5 de ácido nítrico, que es el soluto, o sea, la sustancia que se disuelve, y está mezclado con 1 kilogramo de solvente, o sea, el agua. Al sumar el solvente más el soluto,
Un kilogramo, que es equivalente a 1000 gramos, más 31,5 gramos del soluto, igual a 1031,5 gramos de solución. A continuación, veamos el siguiente ejemplo sobre molalidad que se representa con una M minúscula para diferenciarla de la molaridad que es con M mayúscula. En el ejercicio nos dicen que para relajar y desinflamar los pies, un deportista calienta una solución constituida por 900 gramos de sulfato de magnesio con 5 kilogramos de agua, que viene a ser el solvente. Calcular la molalidad de la solución. Primero colocamos los datos. Se mezclarán 5 kilogramos del solvente con los 900 gramos de sulfato de magnesio y nos están pidiendo que averigüemos la molalidad. Inicialmente procedemos a convertir estos gramos del soluto a moles. Para ello averiguamos el peso molecular del sulfato de magnesio. Vamos a la tabla periódica y el magnesio tiene una masa atómica de 24. Un azufre tiene una masa atómica de 32 y el oxígeno es de 16. Como son 4, en total es 64. Al sumar estos valores nos da un peso molecular de 120 gramos, que son equivalentes a una mol de sulfato de magnesio. Con esta relación realizamos la conversión de los 900 gramos de soluto a moles. Para ello se multiplica por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de moles y gramos. Los gramos se colocan en el denominador para que se puedan simplificar con estos gramos de la sustancia que se va a convertir. Y sabemos que una mol del soluto es igual a 120 gramos. Simplificamos los gramos, se realiza la operación y nos da como resultado 7,5 moles. Los 900 gramos del soluto son equivalentes a 7,5 moles. Como estos son los moles que están mezclados con los 5 kilogramos de agua o de solvente, averiguamos mediante el planteo de una regla de 3 simple en 1 kilogramo de solvente cuántos moles del soluto hay. Al realizar el raciocinio, simplificar los kilogramos, se realiza la operación y se obtienen 1,5 moles de sulfato de magnesio. En conclusión, esta solución es 1,5 molal o M minúscula. Al interpretar este resultado, se dice que hay 1,5 moles de soluto disueltos con 1 kilogramo o 1000 gramos de solvente. Si observamos la regla de 3 que realizamos para averiguar los moles y analizamos el raciocinio, siempre en el numerador estarán los moles del soluto multiplicados por 1 kilogramo de solvente y dividido por los kilogramos de solvente. Por tal motivo se puede deducir la fórmula para hallar la molalidad, que es igual a los moles del soluto divididos por los kilogramos de solvente. Apliquemos la fórmula en este ejemplo. Molalidad es igual, moles de soluto, 7,5 moles del sulfato de magnesio, dividido por los kilogramos de solvente, que son 5. Se realiza la división y se obtiene 1,5 moles de sulfato de magnesio. Se reitera que esta solución es 1,5 molal o M minúscula. Estos enlaces corresponden a los links de imágenes utilizados en este tutorial. Recuerden seguir visitando, compartan y suscríbanse al canal de YouTube como aprendermas.com.